Ulises piensa una cosa, pero Atenea piensa otra, porque queda muy claro, si no leo mal, salvo tu mejor opinión en el pasaje, que Ulises le está diciendo esto, queriendo salvarlo, porque sabe que es un pretendiente decente, está diciendo, vete de aquí, que va a arder Troya, pero en Ítaca, todavía estás a tiempo, sálvate. Y luego es muy interesante, muy importante para comprender la obra, que sale el narrador a decir, no, 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 no va a ser así, no, no albergues esas esperanzas como lector si las tienes, porque Atenea ya había determinado que muriera, punto. Ni siquiera va a intentar irse a Duliquio, de donde es, no tiene ningún sentido, ya está establecido que no se va a salvar, aunque Ulises quisiera que se salvara. Es un muy buen ejemplo del contraste o de la diferencia entre la justicia divina, digamos, a la griega, y la justicia humana. No son iguales la justicia divina y la justicia humana. Y aquí se ve claramente cómo el poeta está queriendo darle a su obra un elemento, digamos, divino, un carácter mítico, un sentido teológico, ¿no? Separando el plano humano y el plano divino, que va a ser tan importante entenderlos separadamente en el pasaje que vamos a ver a continuación. Entonces, una cosa es lo que piensa Ulises y otra cosa es lo que piensa Atenea. Por más que sean muy parecidos, no son iguales. Entonces, ¿por qué actúa Atenea de esta forma? Vaya hibris la nuestra o la mía de querer entrar en la mente de los dioses y saber por qué actúan de formas que probablemente son incomprensibles para nosotros. Pero voy a tener el atrevimiento de plantear al menos algo a este respecto. Pues básicamente porque Atenea está viendo la culpa en un sentido colectivo y no en un sentido individual. Y esta no es la primera vez que la rabia de Atenea se manifiesta de manera colectiva, probablemente a veces incluso a través de un hecho individual. Digamos que los dioses en general agarran parejo, esa sería como la justicia divina, no tendrían por qué hacer excepciones, pueden hacerlas y las harían si fuera el caso, pero en general para Atenea el hecho de ser un pretendiente, por muy noble, decente, y ahora sí que noble en el buen sentido de la palabra, lo sea, no le exime de pertenecer a ese grupo, por lo tanto no le exime del castigo. Y el ejemplo que quería remitir es, acuérdense de las historias de los nostos en la tradición mitográfica posterior a Homero, pero que sabemos que es anterior en términos de tradición oral, en donde todas estas historias de retorno son creadas y fabricadas por Atenea porque Allante Euleo violó a Casandra en sus narices, y esto hizo que ella se enfureciera con aquellos a los que les había dado la victoria y no dijo, oye, este sí y este no. A todos les dio un amargo regreso, pero a todos, a todos. Hay quienes piensan, y creo yo que es una hipótesis bastante, por lo menos a tener en cuenta, que el poeta de esta historia hizo un pequeño arreglo a la tradición de que en realidad había sido Atenea quien le había dado esta terrible odisea a Ulises, y atribuyéndole esto a Poseidón, teniendo en Poseidón el personaje contrario al regreso, para dejar a Atenea solamente como su ayudante. Pero originalmente, si cabe la palabra, Atenea es quien le ha dado esta terrible regreso a todos en general y al mismo Ulises. Entonces, el punto es que no se puede salvar porque pertenece a ese grupo, es una culpa por asociación, por sentarte con ellos, por estar con ellos. Y en ese sentido son tan importantes esos últimos versos. ¿Qué hizo después de saber que no podía cambiar nada? Irse a sentar al mismo lugar donde antes. Eso es lo que lo está inculpando, el estar en esas fiestas, punto. Por eso es que también, aunque sea una excepción y se le reconozca así, va a tener que morir y ya sabemos hasta cómo.